hermanos, buenos días, ¿cómo estáis? Nuevamente nos volvemos a encontrar y vamos un día más a meditar la palabra del Señor. Quiero que me acompañéis con vuestras Biblias a 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer unos versículos, 3. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. ¿Vale? 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Os leo. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy he escogido estos versículos, hermanos, para aprender y para reflexionar acerca de una batalla, de una guerra en la cual nosotros estamos viviendo. Y no me refiero a la batalla contra el coronavirus o contra el COVID o contra el corona, tantos nombres, ¿verdad? No es esa batalla, sino la batalla que todo creyente tiene que lidiar en su vida. Y es una batalla para la que muchos creyentes no se están preparando, no se han preparado, y por eso muchos creyentes se encuentran derrotados, se encuentran heridos, se encuentran desfallecidos, se encuentran en ahogo espiritual, literalmente. Por eso, mis hermanos, yo quiero compartir con vosotros estos versículos para meditar y reflexionar acerca de esta batalla, y en estos 3 versículos sacar 3 cosas muy importantes que tenemos que conocer acerca de la batalla más importante de nuestra vida. Porque la vida espiritual, la vida cristiana es la batalla más importante, no otra batalla. Hay batallas con mucha menos importancia, pero lo más importante es esta batalla, la espiritual, la que debemos lidiar, la que debemos militar día tras día en nuestra vida cristiana. ¿Qué 3 cosas aparecen aquí en estos 3 versículos? Yo aquí leo 3 cuestiones principales. En primer lugar, que debemos comprender cuál es la naturaleza de la batalla. En segundo lugar, tenemos que conocer y comprender cuál es la herramienta que tenemos para esta batalla. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a usar esta herramienta dentro de la batalla. Vuelvo a repetir, hermanos. En primer lugar, conocer la naturaleza de la batalla. En segundo lugar, conocer y comprender la herramienta que Dios nos da para esta batalla. Y en tercer lugar, conocer, aprender acerca de cómo usar esta herramienta en nuestra batalla, hermanos. En primer lugar, miren, vuelvo a leer versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este versículo nos habla de la naturaleza de la batalla. Nosotros estamos viviendo con este cuerpo, en un cuerpo de carne, nosotros estamos viviendo en un mundo físico, pero lo que la palabra nos enseña una y otra vez es que nuestra pelea, nuestra batalla, no es contra carne ni sangre, como dice Pablo, ¿verdad?, en Efesios, sino contra huestes espirituales de maldad. No batallamos una batalla carnal, sino una batalla espiritual. Por eso, hermanos, debemos comprender que no podemos vivir la vida cristiana aferrados a las cosas de la carne, porque nuestro verdadero enemigo se encuentra en el ente espiritual, se encuentra en lo que no se ve. Por eso hay que prepararse. En segundo lugar, el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales nuestras armas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, si una batalla en la carne se lidia con pistolas, ametralladoras, bombas, ¿verdad?, todo eso, ¿qué herramienta tendremos nosotros para nuestra batalla espiritual? Cristo nos la enseñó, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa herramienta que nosotros podemos usar, que debemos usar, y es la única que se puede usar contra nuestra batalla. Es su palabra. Una y otra vez nosotros tenemos que aprender la palabra, dejarnos enseñar a través de la palabra para que estemos preparados para esa batalla. Quiero que me acompañéis, no me acompañéis, os leo yo. Versículos que he encontrado en el Salmo 119, uno de los salmos más hermosos, por no decir el más hermoso, y es el más largo, pero es el más hermoso. El Salmo 119, miren lo que nos enseña. Solo unos versículos les voy a leer. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído.
Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Versículo 124. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Versículo 171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Una y otra vez el rey David, recordemos, el rey David conocía la palabra de Dios perfectamente, pero él sabía que no sabía nada, por eso una y otra vez clamaba a Dios para que Dios le enseñase su preciosa palabra, porque era la única herramienta que David podía utilizar en sus múltiples batallas espirituales. Por eso, en segundo lugar, hermanos, tenemos que comprender que solo la palabra de Dios es la herramienta que necesitamos para nuestra batalla espiritual. Tenemos que decir como el rey David, enséñame, Señor, enséñame, 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 pero aprender. Un consejo que les doy, yo veo algunas veces en la iglesia cuando se predica la palabra, los hermanos no tienen para apuntar, no apuntan versículos, no apuntan enseñanzas, no apuntan las cosas importantes, ni siquiera un pequeño bosquejo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí vemos la palabra, o escuchamos, oímos, pero al poco tiempo se olvida. Hay que apuntar versículos, hay que memorizar versículos, hay que volver a repasar la lección como hacen los niños en el colegio. Eso es aprender. Lo demás no es aprender, lo demás es escuchar y olvidar. Tienen que aprender para comprender de verdad cuál es la herramienta más importante. Y en tercer lugar, por último, dice el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros aquí, hermanos, dice que tenemos que batallar, dice hay que derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo más importante. Conocer a Dios es lo más importante. Y entender su palabra es lo más importante. Y cuando llegamos a este momento estamos preparados para luchar contra el diablo, contra Satanás. Con esa herramienta que ya comprendemos que es la más importante, que es la única, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo la conozca, cuando yo la interiorice, podré usarla contra Él. Podré usarla contra Él. Pero hermanos, recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, es decir, tenemos que aprender y renovar nuestra manera de pensar, comprendiendo cuál es la naturaleza de nuestra batalla, comprendiendo cuál es la herramienta en nuestra batalla y comprendiendo cómo usar esa preciosa herramienta para la batalla, que no es otra cosa sino la palabra de Dios. Y yo les dejo aquí, hermanos, con estas reflexiones, estas 3 reflexiones, y espero que les sirva para esa batalla, para esa guerra que tenemos día tras día. Y desde aquí, dándoles ánimo, aliento, un fuerte abrazo, me despido hasta el próximo día. Cuídense mucho, hermanos, y que Dios les bendiga. Hasta pronto.